Dicen que dentro de las páginas antiguas de la Biblia hay un libro que ha generado más preguntas que respuestas, una historia que desconcierta incluso a quienes han leído las Escrituras muchas veces. Ese libro es Job. No se parece a ningún otro, porque no intenta simplemente contar una historia o establecer leyes, en cambio, se atreve a tocar la fibra más sensible de la humanidad. ¿Por qué sufre la gente inocente si Dios es justo y bueno? ¿Cómo se explica el dolor que golpea sin previo aviso, la enfermedad injusta, la pérdida, el sufrimiento que llega incluso cuando uno ha hecho todo lo correcto? Es una pregunta incómoda, una que muchos prefieren evitar. Sin embargo, el libro de Job la mira de frente. Para entender esta historia, primero se nos presenta a un hombre que lo tenía todo. Job era conocido como uno de los más ricos de todo el Antiguo Oriente. Poseía miles de animales, bueyes, ovejas, camellos. Sus propiedades eran tan extensas que cualquiera lo habría considerado un rey entre los hombres. Su vida familiar también era próspera, tenía una casa llena de hijos, celebraciones y alegría. Pero lo que lo hacía verdaderamente distinto no era su riqueza, sino su profunda devoción a Dios. No era un hombre religioso solo de palabra, sino de corazón. Tanto así que ofrecía sacrificios por sus hijos, no porque hubieran pecado, sino por si acaso en su corazón habían tenido un pensamiento incorrecto hacia Dios. Job comprendía que Dios no solo ve lo que hacemos, sino lo que pensamos y sentimos en lo más profundo. Sin embargo, mientras Job vivía en paz, algo sucedía en una dimensión que él no podía ver. La Biblia relata que los llamados hijos de Dios, seres espirituales que nosotros conocemos como ángeles, se presentaron delante del Señor. Entre ellos había una figura cuyo nombre ha generado debates durante siglos. Las traducciones modernas lo llaman Satanás, pero el texto original hebreo usa la palabra a-Satán, que literalmente significa el acusador, una especie de fiscal espiritual que observa y señala. No se describe aquí como el enemigo final del Nuevo Testamento, sino como alguien que cumple una función: examinar y cuestionar la fidelidad humana. Este acusador observó detenidamente a Job y presentó una declaración osada: Job no te sirve por amor, sino por interés. Tócale lo que tiene, y verás cómo te maldice. Con permiso divino, una cadena de acontecimientos terribles cayó sobre Job como una torre. Mientras Job seguía con su vida cotidiana sin tener conocimiento de lo que había sucedido en los cielos, la sombra de la prueba comenzó a extenderse sobre su hogar. Todo parecía normal, los rebaños pastaban en calma, los criados cumplían con sus tareas y sus hijos celebraban juntos en una de sus acostumbradas reuniones familiares. Era un día común, hasta que dejó de serlo. De manera repentina, un mensajero llegó corriendo, con el rostro marcado por el terror. Su respiración entrecortada apenas le permitía hablar. Con voz temblorosa anunció que los sabeos habían atacado, llevándose los bueyes y los asnos, y que los siervos que los cuidaban habían muerto bajo la espada. Solo él había logrado escapar para dar aviso. Job escuchó en silencio, con el corazón firme pero atento. Sin embargo, antes de que pudiera asimilar la noticia, otro mensajero llegó apresurado. Este segundo sirviente, con lágrimas contenidas, comunicó que un fuego descendió del cielo y consumió las ovejas y a los pastores que las custodiaban. Job apenas comenzaba a sentir el peso de aquello cuando un tercer mensajero apareció. Con palabras cargadas de desesperación, informó que los caldeos habían saqueado los camellos, matando a los siervos sin piedad. Cada noticia golpeaba como una flecha directa al alma, pero la mayor herida aún no había sido revelada. Cuando parecía que no podía haber más desgracia, un cuarto mensajero llegó y su mirada lo decía todo aún antes de pronunciar palabra. Con voz quebrada, declaró que un viento poderoso había azotado la casa donde estaban sus hijos, y la estructura se derrumbó por completo. Ninguno de ellos había sobrevivido. En ese instante, el mundo de Job se detuvo. Todo aquello que una vez le había dado alegría, seguridad y prestigio, fue arrebatado en cuestión de momentos. No hubo tiempo para llorar una pérdida antes de recibir otra. Las noticias llegaron como una tormenta que no da respiro. Y sin saber que todo había sido permitido desde lo alto, Job quedó en silencio, envuelto en una atmósfera de dolor que muy pocos podrían soportar sin quebrarse. Los criados observaban a su señor sin saber qué decir. Esperaban una reacción de rabia, un grito al cielo o una maldición nacida del sufrimiento. Porque cuando el corazón humano es herido, lo natural es que la queja busque una salida. Pero Job no reaccionó como lo haría cualquier otro hombre. Conmovido hasta lo más profundo, se levantó lentamente, rasgó su manto en señal de luto y rapó su cabeza, gesto de dolor reverente ante Dios. Y mientras el polvo caía sobre sus hombros, Job se postró en tierra, no para reclamar, sino para adorar. Y con voz firme, pronunciando palabras que retumbarían a lo largo de los siglos, declaró: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En medio de la tragedia, Job no levantó su mano contra Dios, ni permitió que la amargura tomara su corazón. Su fe no se quebró. Imagina la escena:
Job, arruinado y enfermo, agarra un tiesto roto y se rasca la piel en un basurero improvisado. ¿Sabías que esas cenizas eran en realidad montones de estiércol quemado de su vasto rebaño? Un lugar asqueroso, símbolo de humillación total. Su esposa, abrumada, le suelta, maldice a Dios y muere de una vez. Dura, pero honesta en su dolor. Pronto llegan tres amigos leales, Elifaz, Bildad y Zofar, de tierras lejanas. Al principio, solo comparten silencio por 7 días, un gesto de solidaridad. Pero cuando Job rompe el hielo maldiciendo no a Dios, sino el día de su nacimiento, que quien maldice días despierte al Leviatán para devorarme en la cuna. Las palabras fluyen como un torrente. ¿Leviatán? Ese monstruo marino legendario, un dragón de pesadillas que aterrorizaba a las antiguas culturas. Arqueólogos lo confirmaron, en un cuenco mágico hallado en Nippur, entre exiliados israelitas en Babilonia, hay un conjuro contra Leviatán, el serpiente del mar. Job anhela que esa bestia lo hubiera ahorrado de esta agonía. Elifaz contraataca con una metáfora salvaje, compara el sufrimiento de Job con una manada de leones que domina hasta que sus cachorros mueren de hambre. Incluso los poderosos caen si son injustos, implica, salpicando la herida de Job, cuya familia era intachable. Job replica, son como riachuelos que fluyen en primavera pero se evaporan en el calor, cuando más se necesitan. Bildad pinta juncos del Nilo que mueren sin agua, acusando a Job de hipocresía por olvidar a Dios. Zofar es el más feroz, te atiborraste de riquezas como un glotón y Dios te las hace escupir. Estos amigos encarnan las ideas del mundo antiguo. El sufrimiento es castigo proporcional al pecado. Job, el más golpeado, debe ser el peor villano. ¿Olvidan que Jesús enfrentó la misma lógica con el ciego de nacimiento? ¿Pecó él o sus padres? La respuesta, ni lo uno ni lo otro. Job, al borde del abismo, grita, Dios se ríe de los inocentes. Vendó los ojos de los justos para que no vean la injusticia. Acusa al creador de caos. Sorprendentemente, Dios no lo castiga de inmediato. De hecho, más adelante lo defiende. Los diálogos se repiten en ciclos, mostrando la tormenta emocional de Job, de lamento piadoso a furia cruda. Zofar remata, eres un codicioso que Dios castiga justamente. Pero Job contraataca con una bomba, exijo juicio ante el Todopoderoso. Respóndeme por este infierno. Entra Eliú, un joven desconocido que irrumpe furioso. Reprende a los amigos por especular sin pruebas. Job suspira alivio interno, pero luego arremete contra él. Tu dolor son cadenas divinas, para corregirte o prepararte. Describe una tormenta épica gestándose, truenos, nubes luminosas, hielo en las aguas. Y de pronto, Dios habla desde el torbellino. Cíñete como varón, yo te interrogaré, tú responde. Job tiembla, acaba de juzgar al juez. Dios lanza preguntas que parecen desconectadas, pero forman un mosaico. ¿Dónde estabas cuando fundé la tierra? ¿Mides sus cimientos? ¿Fijaste su sitio, ni cerca ni lejos del sol, para que no nos congelemos o abracemos? ¿Enjaulas los mares, diciendo, hasta aquí llegarás? ¿Das órdenes al alba o controlas la muerte eterna? ¿Diriges el clima, las estrellas, las nubes? ¿Conoces el más allá? Como padre de peques, sé que mis decisiones los confunden. Dios le dice a Job, hay misterios que escapan a tu mente finita. Pero hay más, un tour por la creación animal. ¿Casas para leones hambrientos? ¿Guías al ciervo en el parto, al asno salvaje en su libertad, al avestruz en su danza loca, al caballo en batalla, al águila en su vuelo? No es un documental al azar, amo Planet Earth, pero Dios es el narrador supremo. Muestra que Él ve todo, cada rugido, cada nido, cada vida. Jesús lo capturó perfecto, ni un gorrión cae sin que tu Padre lo sepa. Tú vales más que muchos. Job, humillado, se rinde, he hablado sin saber, tú lo dirás todo. Dios replica, ¿me declararías injusto para justificarte a ti? Entonces, describe al Behemoth, un coloso que pasta como buey, con cola de cedro, huesos de bronce. ¿Hipopótamo? Su fuerza desafía a humanos. Pero el clímax es Leviatán, el dragón marino que reina sobre el orgullo. Escamas impenetrables, dientes letales, aliento de fuego, humo de narices. Un capítulo entero le dedica a Dios, es la clave. Esta bestia simboliza el caos primordial que Dios tomó al crear el mundo. El sufrimiento no es descuido divino, es parte de un cosmos donde Dios reina sobre fuerzas salvajes, trayendo orden de la nada. Job ve, Dios no explica el porqué del dolor, sino el quien lo sostiene todo. El inocente sufre porque el mundo es vasto y misterioso, pero Dios lo teje con amor, prometiendo redención. ¿Cambió tu vista del sufrimiento? Job termina restaurado, doblemente bendecido, pero la lección perdura, confía en el soberano, no en respuestas fáciles. ¿Qué piensas? Comenta abajo y suscríbete para más desgloses bíblicos que impactan.